Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratar. Buenas, cuarto video. En este caso vamos a ver cada una de las derivaciones. Ya vimos qué representaban las derivaciones y para qué nos servían, ¿no? A través de las mismas nosotros vamos a captar la actividad eléctrica del corazón desde 12 puntos de vista diferentes. Lo que nos va a permitir situar al corazón en el espacio mediante el electrocardiograma. Cuando hablamos de las derivaciones, tenemos que decir que van a ser 12, podemos dividirlas en dos grupos. Por un lado, 6 de los miembros o también derivaciones frontales, y por otro, 6 derivaciones precordiales u horizontales. Se le dicen derivaciones de los miembros porque los electrodos se colocan en los miembros. Y lo que se analiza va a ser del plano frontal. Y luego tenemos las precordiales, es porque las derivaciones se ponen en la zona precordial y el plano que analizamos es un plano horizontal. Bueno, comencemos analizando las 6 derivaciones frontales o derivaciones de los miembros. Estas van a ser 6 y son D1, D2, D3, ABL, ABR y ABF. Luego tenemos las 6 derivaciones precordiales, que estas van a ser B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Acá hay que hacer otra distinción y va a ser la diferencia entre D1, D2 y D3 con las otras derivaciones. ¿Qué pasa? Estas 3 primeras van a ser derivaciones bipolares. ¿Por qué bipolares? Porque van a tener dos polos, un polo negativo y un polo positivo. Y todas estas 9 sobrantes, van a ser derivaciones unipolares o monopolares. ¿Qué pasa? Estas derivaciones solamente tienen un polo positivo. En cuanto a la interpretación no va a cambiar, pero solamente presentan un polo. Ahí las mostramos. Las derivaciones frontales, los electrodos van a ser colocados, como dijimos, en los miembros. Ven ahí. Y las precordiales van a ser colocadas en la zona precordial. Siempre en la piel, ¿no? Vamos a ir a analizar primero las derivaciones precordiales. Bien, derivaciones precordiales. Para hablar de derivaciones precordiales tenemos que saber que los electrodos van a ir colocados en la pared anterior del tórax y, como dijimos, íbamos a analizar al corazón en un plano transversal u horizontal, como podemos ver acá. Acá tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Estos electrodos que nosotros colocamos en el tórax van a ir en lugares específicos. Bien, como podemos ver ahí, B1 va a ir en el cuarto espacio intercostal en el borde derecho del esternón. B2 va a ir también en el cuarto espacio intercostal, nada más que en el borde izquierdo del esternón. B3 va a ir entre B2 y B4. B4 va a ir en el quinto espacio intercostal, pero en la línea medio clavicular. B5 va en la misma línea horizontal que B4, nada más que en la línea anterior axilar. ¿Bien? Y B6 también va a ir en la misma línea horizontal, nada más que en la línea medio axilar. También, por último, decir que las derivaciones del plano frontal representan, por la localización física o donde se encuentran, partes específicas del corazón. Por ejemplo, B1 y B2 van a representar a la región derecha del corazón y también al tabique interventricular o al septo. Bien, B3 y B4 van a representar a la cara anterior del corazón y B5 y B6 van a representar la cara inferolateral, o sea, toda la parte inferior y lateral, o cara apical, digamos. Nada más de las derivaciones precordiales. Ahora vamos con derivaciones frontales. Como decíamos, estas derivaciones van a obtenerse a través de electrodos que se van a colocar en los miembros. Y así, estos electrodos van a tener diferentes colores. El electrodo rojo se coloca en la muñeca derecha. Electrodo amarillo, muñeca izquierda. Electrodo negro en el tobillo derecho. Electrodo verde, tobillo izquierdo. Bien. Lo podemos pensar como un semáforo que comienza en la muñeca derecha, entonces empieza rojo, amarillo y verde. Bueno, a partir de estos electrodos nosotros vamos a obtener las diferentes derivaciones.
Ahí podemos formar como un triángulo entre medio de los tres. Habíamos dicho que las derivaciones de 1, de 2 y de 3 eran derivaciones bipolares. Entonces, estas derivaciones se van a obtener por diferencia de potencial entre dos electrodos, uno positivo y el otro negativo. Así vamos a tener de 1, que va a ser la diferencia de potencial entre la muñeca derecha, que va a ser negativa, como vemos ahí, y la muñeca izquierda, que va a ser positiva. Luego tenemos de 2, que va a ser la diferencia potencial entre la muñeca derecha y el tobillo izquierdo, que era el que habíamos representado hoy al principio. La muñeca derecha es negativa y el tobillo izquierdo es positivo. Por último vamos a tener de 3, donde tenemos la muñeca izquierda va a ser negativa y el tobillo izquierdo va a ser positivo. Este triángulo es el triángulo de Einthoven. A ver, este mismo lo podemos llevar al corazón, ya que habíamos dicho que la actividad eléctrica del corazón se medía de forma indirecta. Entonces, esto es lo mismo que si estaba acá, porque veríamos de la misma forma las descargas eléctricas o el movimiento. Además, lo que podemos hacer con estas líneas que forman el triángulo es llevarlos hacia el centro. Llevamos este hacia el centro ahí, el de 2 hacia el centro y de 3 hacia el centro. Lo que va a comenzar a formar lo que va a ser después el eje exaxial. ¿Y para qué nos va a servir el eje exaxial? Es un eje de referencia para obtener lo que es el eje eléctrico. Esto es más que nada para saber de dónde provienen las cosas, ¿no? Después en la práctica lo vamos a hacer más simple. Bien, entonces dijimos ya tenemos derivación de 1, de 2 y de 3 que eran bipolares. Lo que nos estaría faltando van a ser las derivaciones unipolares, donde vamos a obtener ABF, ¿no? Que va a tener solamente el polo positivo, entonces va a estar en el tobillo izquierdo. Luego tenemos ABR, que va a ser la muñeca derecha, R de right, entonces derecha. Y luego tenemos ABL, que sería la muñeca izquierda, ¿no? O left, de izquierda. Por último, lo que podemos hacer es superponer las derivaciones bipolares con las derivaciones unipolares, las superponemos y lo que vamos a obtener va a ser el sistema exaxial. ¿De qué nos sirve este sistema exaxial? Bueno, nos sirve para obtener el eje eléctrico cardíaco. Ahora, ¿qué es el eje eléctrico cardíaco? El eje eléctrico cardíaco es la sumatoria de la actividad eléctrica del corazón, o sea, nos va a indicar la dirección predominante de la activación ventricular. Es como la suma de todas las fuerzas ventriculares que se generan en la despolarización. Este eje eléctrico cardíaco, como sabemos, va a ir hacia una zona inferior e izquierda y normalmente tiene un valor común entre 0 grados y 90, siendo lo ideal a los 60 grados la despolarización. Bien, hay una cosa que tenemos que diferenciar acá en esta imagen y es que los signos de los grados de los ejes no van a coincidir siempre con los signos de los polos positivos o negativos. A ver, por ejemplo acá, yo el color amarillo se los puse en los polos positivos de los electrodos, pero no siempre coinciden con la negatividad o positividad de los ejes. Esas son dos cosas que tenemos que diferenciar, ¿no? Para acá es el polo positivo de D2, acá polo positivo de ABF, polo positivo de D2, polo positivo de D1, polo positivo de ABL y polo positivo de ABR, que no tiene nada que ver con los numeritos o los signos de los grados. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar el eje eléctrico cardíaco? Bueno, hay diferentes formas. Yo le voy a contar dos, que son las que utilicé en la carrera o las que utilizamos cotidianamente en la carrera. Bien, a ver. Para sacar el mismo vamos a utilizar dos derivaciones que van a ser D1 y ABF, que como vemos encuadrarían la normalidad, se pueden decir. D1 estaría en los 0 grados y ABF estaría en los 90 grados, que esto sería la normalidad. Bueno,
Otra cosa que tenemos que entender es que de este punto para allá D1 es positivo y de este punto para allá D1 va a ser negativo. ABF hacia abajo es positivo, ABF hacia arriba va a ser negativo. El siguiente paso va a ser buscar en el electrocardiograma a la derivación D1 y ABF. Y lo que tenemos que mirar es el QRS. Bien, si el QRS va hacia arriba, es una deflexión positiva, entonces el QRS es positivo. Bien, lo mismo hacemos en ABF, vemos si el complejo QRS es predominantemente positivo o negativo. Este es positivo, así que bueno, lo situamos acá e iría para el lado positivo. Entendiendo esto, podemos ir ya a ver las dos formas que vamos a utilizar para sacar el eje eléctrico cardíaco. Vamos con la primera. Una forma rápida de evaluar el eje eléctrico cardíaco es determinar a ojo si los complejos QRS son predominantemente positivos o negativos en D1 y ABF. Bien, entonces miramos acá, como dijimos, positivo. Miramos ABF acá, positivo. Entonces D1 iría hacia el lado positivo y ABF hacia el lado positivo. Bien, entonces, como decíamos, si D1 es positivo y ABF es positivo, el eje eléctrico cardíaco estaría entre estos dos parámetros, o sea que podría caer en cualquiera de estos lugares y el electrocardiograma o el eje eléctrico sería normal. Ahora, si D1, por ejemplo, es negativo, o sea, iría para este lado, y ABF es positivo, iría para este lado. El eje eléctrico cardíaco terminaría entre más 90 y más 180, o sea, caería en esta zona. No sería un eje eléctrico cardíaco normal. Y así con los demás. Por ejemplo, si D1 es positivo, o sea, iría para este lado, y ABF es negativo, ABF iría para este lado, el eje eléctrico cardíaco quedaría entre menos 90 grados y 0 grados, y no sería normal. Bien, esa es una de las formas y por ahí es la forma más rápida y más fácil. La siguiente forma es un poquitito más compleja, pero es mucho más exacta. Lo que tenemos que hacer es buscar el QRS en D1 y contar cuántos cuadraditos chiquititos hay hacia positivo, o sea, hacia arriba. Acá, por ejemplo, hay más o menos 6 cuadraditos chiquitos. Ya vamos a ver cuánto miden los cuadraditos chiquitos y todo eso en un próximo video. Pero medimos más o menos cuántos cuadraditos chiquitos hay hacia arriba, que acá no se lo ve bien, digamos, pero bueno, hay más o menos 6 cuadraditos chiquitos, ya que un cuadrado grande tiene 5, entonces decimos que hay 6 cuadraditos chiquitos hacia arriba. Lo que tenemos que hacer con los cuadraditos hacia positivos es restarle los cuadrados hacia negativo. Entonces serían 6 cuadrados chiquitos hacia arriba y más o menos hay un cuadrado chiquito hacia abajo. Entonces quedarían 5. Como en D1 es positivo, nosotros tenemos que empezar a hacer rayitas acá, más o menos a ojo y a mano, digamos. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5 rayitas hacia positivo. Si serían mucho más cuadraditos hacia negativo, por ejemplo 5 cuadritos hacia negativo, tendría que irme hacia el lado negativo de D1 y empezar a contarlo para aquel lado. Bien, ya tenemos D1 entonces. Ahora vamos a ABF. Buscamos acá ABF y vemos que tiene 5 cuadraditos chiquitos hasta acá y pónganle que son 6, 7 cuadrados en positivo. Menos los cuadraditos que tienen negativo, que van a ser más o menos 2, entonces también nos daría 5. Y los marcamos en ABF hacia el lado positivo, porque fue hacia arriba. Entonces marcamos 1, 2, 3, 4, 5. Y acá lo que tenemos que hacer es como en la batalla naval. No sé si fueron en la batalla naval, es unir los dos últimos líneas que nosotros marcamos en el eje hexaxial. Entonces las unimos ahí. Ponemos primero el de D1, lo unimos con ABF y trazamos una línea desde el centro del sistema hexaxial hacia afuera, ¿no? Así. Y este sería el eje eléctrico de este electrocardiograma. Entonces podemos decir que el eje eléctrico cardíaco de este electrocardiograma está más o menos en 45 grados. ¿Por qué? Porque está entre medio de los 30 y los 60 grados. Bueno chicos, espero me hayan entendido.
nos estamos viendo.